Estamos, estamos realizando una serie, desarrollando una serie de temáticas relacionadas a la gestión educativa, solo como para también tenerlo en cuenta y recordar cuál es este marco en el cual estamos tocando algunos aspectos. Esos aspectos, esos tópicos, esos temas se han venido dando días atrás eh, con la gestión y planificación institucional, si recordamos por ahí, los modelos pedagógicos y currículo, la ética y el potencial humano, también abordamos ese tema, la evaluación y la calidad educativa. El tema de hoy es la administración de recursos económicos y financieros. Y finalmente, el día sábado, cerraremos con ideas para proyectos de desarrollo educativo. Quisiera iniciar recordando y reflexionando que estos puntos, estos tópicos son aspectos necesarios para pensar en la gestión educativa. Sin embargo, también es necesario aclarar, comentar, compartir con honestidad que cada uno de estos temas es todo un universo. Cada uno de estos temas tienen una serie de particularidades, de singularidades, tienen sus propias naturalezas. Hablar de la gestión y la planificación es una naturaleza distinta a hablar de la ética y el potencial humano, la cual también es distinta a la gestión financiera. Sin embargo, son pilares que soportan, en el sentido de soporte, a la gestión educativa. Lo comento también a propósito, para subrayar dos ideas, ¿no? La primera, que lo que se ha compartido en este curso ha sido recordar algunos y reforzar algunos de estos aspectos, características y conceptos, compartir algunas herramientas y algunos criterios, tal vez también algunas líneas de acción. Sin embargo, también es compromiso de ustedes, es compromiso de cada profesional seguir profundizando, seguir investigando, seguir adentrándose más o reforzando más aquellos temas que ya sea por inquietud o ya sea por interés, requiere profundizar y desarrollar. Háganlo, ¿no? Lo digo también como consejo de colega, no perdamos ese hábito de seguir informándonos, de seguir actualizando lo que ya sabemos, pero siempre hay actualizaciones, siempre hay nuevos modelos, siempre hay nuevos testimonios que se pueden no solo compartir, sino también aprender de ellos, con esta intención no solamente informativa, eso es una etapa, todos como educadores lo sabemos, sino que lo interesante es que de esa información podamos llevarla y dirigirla a nuestros campos de estudio, a nuestros campos de trabajo. Muy bien, me confirman por favor si es que se está viendo en pantalla la diapositiva. ¿Alguna reacción, comentario? Ok, ok, hay alguna reacción por ahí. Muchas gracias, ok. Bien, no es del todo redundante, sin embargo, también quisiera decirles que he venido a compartirles también una información valiosa con la intención de que reflexionemos sobre este aspecto en nuestras prácticas. Nosotros, en principio, y eso yo lo estoy asumiendo como tal, tenemos alguna práctica, tenemos alguna intervención o alguna colaboración en alguna organización educativa. Si bien es cierto, tenemos alguna función determinada que tal vez no tiene que ver directamente con la gestión financiera o no tiene que ver directamente con la planificación curricular o tal vez no tiene que ver directamente con la gestión de la calidad. Sin embargo, es bueno no solo que conozcamos estos temas,
sino que también podamos tenerlo como recurso, como recurso para nuestro desenvolvimiento profesional cotidiano, que lo podamos utilizar como herramienta, como criterios, porque en muchos momentos seguirán apareciendo los trabajos en equipo, las comisiones, que tienen que abordar ciertos aspectos y puntos. Muchos de esos aspectos, puntos, proyectos que se dan en una institución educativa tienen que abordar el lado financiero, tienen que abordar el lado del presupuesto, tienen que manejar, ¿no? Digamos, los costos que implica la actividad, el proyecto, el recurso, la implementación, etcétera. Recuerdo con mucho, tal vez con mucha empatía, ¿no? Hace muchos años, cuando también recién iniciaba una carrera en el rubro educativo, haber conocido también colegas con muy buenas iniciativas, con muy buenas ideas, con muy buenos proyectos, con qué buen carisma. Sin embargo, cuando querían aplicar eso en sus instituciones, en algún momento en la administración o en la dirección les decía, bueno, ¿y cómo piensas financiar o cuál es el presupuesto que estás manejando para cuánto va a costar, digamos, movilizar toda esta experiencia que has dicho que está excelente, pero ¿cómo movilizamos? ¿Qué materiales o cuánto cuestan eso? Bueno, en fin, preguntas que tienen que ver con ese aspecto de recursos y lamentablemente he visto estancarse proyectos tal vez por no manejar ese aspecto. Buenas ideas, buenas iniciativas y buenos proyectos que no se han llegado a concretar o a realizar o a implementar, tal vez por el desconocimiento de plantear un presupuesto, de establecer una serie de actividades, cada una con sus costos, o el temor. Discúlpenme que también lo mencione, pero a veces no es solo desconocimiento, no está mal, sino que a veces es temor. ¿Temor a qué? Temor al director o temor al coordinador o temor a que no pidas plata, se ve mal. ¿Cómo vas a pedir más plata? El colegio está a las justas, ¿no? El instituto y con esto y con estas dos contrataciones, ¿cómo se te va a ocurrir? Que se te ocurra, está muy bien, no temas, o sea, no está mal, no está mal que tu idea tenga un valor, tenga un precio, tenga un costo, porque tienes que tal vez hacerte de un equipo, hacerte de un material, hacerte de algunos recursos, contratar un consultor, una serie de situaciones que debes también contemplarlas. Las ideas bonitas, las ideas románticas que muchos de nosotros tenemos y soñamos y nos apasionan, tenemos que también pasarle, digamos, la reflexión y el escáner financiero, ¿no? ¿Qué implica? ¿Cuánto va a costar? Y no solamente ponle un precio, sino que qué vamos a hacer antes para financiarnos. O solamente es una cosa de pedirle dinero a la dirección. Bueno, no hay plata. Entonces se murió el proyecto, se murió la actividad, no tendría que ir por ese lado. Hay muy bonitas experiencias en muchas instituciones educativas que tienen actividades de autofinanciamiento para sus viajes de promociones o determinadas actividades pues, que tienen contempladas. ¿Qué experiencia tienen ustedes al respecto? Entonces, en este tema vamos a reflexionar un poco cuáles son esos aspectos que debemos considerar, cuáles son esos criterios que debemos tener en cuenta a la hora de implementar alguna de nuestras experiencias, ideas, situaciones, proyectos y demás. ¿Ok? Entonces, permítanme, ¿dónde está la diapositiva? Acá está. Permítanme establecer, plantearles esta pregunta. Pensemos un poco en esta pregunta, tomémonos un minuto para leerla detenidamente y para traer a nosotros la experiencia que tenemos al respecto. ¿Qué beneficios, pensemos, sospechemos, deduzcamos, qué beneficios trae consigo una buena gestión financiera
en nuestra organización educativa? Pensemos un poco en eso, ¿no? Quisiera también preguntarles a voluntarios que quisieran compartir un poco alguna idea que se pueda sugerir de aquí. Todos tenemos una intervención en nuestra organización educativa. Hemos observado distintas situaciones que se dan en esta institución. Y no por decir que hay cosas que funcionan mal, hay cosas que funcionan y bueno, también podemos ver que podrían algunas de ellas tal vez funcionar mejor de lo que ya funcionan. A veces nosotros tenemos ese ojo de experto, ¿no? Y es como una ocurrencia, y es como un chispazo, y es como una idea, ¿no? ¿Qué haces con esa idea? Eh, la dejas ir, la compartes con otros, aprovechas como para hacer una mejora, qué sé yo, en tu área. ¿Qué beneficios trae consigo una buena gestión financiera en tu organización educativa? Les pediría en este momento si alguien quisiera compartirnos alguna idea, alguna reflexión, alguna experiencia, alguna sospecha, o, aunque, o pensando a nivel general, ¿no? Simplemente pensar en una buena gestión financiera, ¿qué beneficios crees que le pueden traer a una institución educativa? Profesor, ¿Algún buenas beneficio? noches. Hola Marianela, ¿qué tal? Buenas Buenas noches. noches con todos. Compártenos. Bueno, una idea que tuve hace mucho tiempo, que la realizamos a medias, es que, por ejemplo, para los chicos que están juntando dinero, los chicos de quinto de secundaria para su viaje, su fiesta de promoción, que se hiciera, digamos, en todas las actuaciones, los chicos de quinto de secundaria pudieran vender cositas, porque los padres de familia van en todas las actuaciones, ¿no? Abuelitas, padres, primos, sobrinos, y ellos podrían comprar, y ganancia se destina para la promoción de quinto de secundaria. Por ejemplo, es una experiencia bastante específica, ¿verdad? Como para buscar un financiamiento, porque entiendo por lo que nos compartes, Marianela, eh, que más allá incluso, ¿no? De pensar en cómo financiarnos, hay cosas también bonitas que lo involucran como actividad y o sea, como comunidad educativa, porque esas actividades me imagino que también llevan a la promoción, a las familias, a los estudiantes, incluso también a los docentes o a algunos administrativos, a tener que trabajar en conjunto, ¿no? Esas experiencias, cooperativas, ¿no? De financiamiento son muy buenas, además que consiguen el objetivo de poder ayudarse para la actividad, en este caso de la promoción. Esa es una muy buena experiencia, es un muy buen ejemplo de gestión financiera, sea del área donde haya salido la iniciativa, que no necesariamente tiene que salir de la tesorería del colegio, ¿no? A veces pensamos, ay, administración de recursos económicos, bueno, hay dos encargados por ahí. En ese sentido, gracias Marianela, porque nos permites también verlo en varios aspectos, ¿no? Porque no es solamente una oficina, ¿no? De recursos o de tesorería, precisamente, ¿no? Pensar y hablar y reflexionar de gestión financiera es llevarlo a todos estos ámbitos donde nos es necesario desarrollar herramientas y estrategias e iniciativas creativas como para implementar una actividad que evidentemente va a tener ese beneficio para los estudiantes. Muchas gracias, Marianela. ¿Algún voluntario que quisiera también compartirnos alguna idea, alguna experiencia, alguna reflexión a partir de esta pregunta? ¿Qué beneficios trae consigo una buena gestión financiera en nuestra organización educativa?
algún colega más, como para tener también una idea alterna a lo que nos compartió Marianela. Adelante, Jessica, muchas gracias. Profesor, buenos días, buenas noches, profesor, compañeras. Pienso que cuando podemos administrar bien los recursos financieros, podemos hacer las compras o invertir en ciertos muebles o ciertos bienes a fin de incrementar, por ejemplo, puede ser un nuevo terreno para el colegio o la institución educativa, entonces así vamos creciendo. También puede ser si tenemos un laboratorio, de repente gestionar un microscopio adicional o sofisticarlo más, o tal vez la cancha de fulbito, algún área podríamos mejorarla. Claro que sí, muchas gracias, Jessica. Eh, Creo que precisamente, y me alegra mucho que lo compartas, ¿no? Con esa espontaneidad, porque cuando de algún modo termino de redactar la pregunta, uno también tiene una cercanía con instituciones donde ha trabajado o donde actualmente también colaboro. Y también a mí me lleva, ¿no?, a tener que pensar qué beneficios pueden traer. Y la verdad es que a uno se le ocurre una cantidad de cosas, o sea, por ponerlo en buen criollo, ¿no? Si hay plata en tu institución educativa, ¿qué crees que mejoraría? ¿No? O sea, pero esa plata no es una plata, bueno, que apareció nomás por así, o que se sacaron todos el sorteo, ¿no? O la tinca, o qué sé yo. Creo que precisamente ese recurso económico, esa plata, también se gestiona en el sentido de cómo nosotros la manejamos o invertimos ese dinero, o simplemente estamos esperando, digamos, la buena donación para recién emprender un proyecto. Yo creo que antes de eso, pensar en esa gestión financiera nos permite contemplar algo también muy bonito que saco de lo que acabas de compartir, nos permite pensar en las necesidades de nuestra institución. Nuestras instituciones funcionan y ciertamente tienen un éxito con un público determinado, tienen una cartera de clientes. Eso está claro. Hay un grupo de la población, un porcentaje de la población que confía en tu organización, y eso está muy bien. Aún así, con ese funcionamiento, si es posible, en tal caso, con un buen análisis, ver que hay muchas cosas que podrían renovarse, actualizarse, implementarse, ya sea a nivel de infraestructura, ya sea a nivel tecnología, ya sea a nivel capacitaciones, ya sea a nivel salarios. O sea, yo pensaba que con esta pregunta más bien iban a aparecer un montón. Sí, yo podría hacer esto. En mi institución educativa podríamos hacer, como lo que comentaste, ¿no? Un nuevo terreno, y en ese nuevo terreno, qué sé yo, armar laboratorios o un campo deportivo. Tantas cosas, en principio, que se podrían soñar, ¿no? Teniendo esos saldos favorables, ¿no? Ese financiamiento provechoso. Muchas gracias, Jessica. ¿Algún colega más que tal vez nos quiera compartir algo? ¿Qué beneficios trae consigo? Pensando nomás por el puro ejercicio de reflexionar, ¿qué beneficios trae consigo una buena gestión financiera en tu organización educativa, en tu instituto, en tu colegio, en tu UGEL, en tu facultad? Si no hay una respuesta, no hay problema, pero quedémonos con la pregunta. Si no, por gusto hacemos el tema, ¿no? O sea, tendríamos que pensar, ok, quiero pensar qué beneficios, qué mejoras necesita mi institución, y para las cuales se necesita también una gestión financiera. Adelante, Carlos, si nos quieres compartir un poco tu experiencia, bienvenido. Hola, Carlos, buenas noches. Carlos Daniel. Hola, hola, Carlos. Si es que tal vez estás participando, asegúrate del microfonito, la parte inferior de la pantalla, si es que está activado. Sí, Ahí, aló. ahí, ahí sí. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches.
Bien, bien, buenas noches, ¿cómo está? Mucho gusto. Sí, mira, yo quería generalizar ¿no? La, la pregunta, ¿no? La inquietud que manda usted. Yo, pues no, mire, yo no soy profesor, pero soy padre de familia, ¿no? Que tengo mis hijos en el colegio. Esa palabra, no, gestión financiera, es una palabra, es algo, pues no clave para la institución. Y creo que cualquier profesor que apunte un momento, ¿no? En el futuro, ser director de un plantel, debería educarse en ese tema, porque enfocando en ese tema y estar bien así, que te digo, que le digo, bien formado en el tema de gestión financiera de un plantel, daría muchos beneficios al plantel, directamente al plantel y ahí mismo a los alumnos, porque hay planteles, ¿no? Pequeños con alumnos pues que están, que están más en una ola más pequeña. Entonces, y en todo ese sentido, le hablaba como una señorita ha hablado, pues, ¿no? Que pueden, adquirir computadoras, una cancha sintética para el mismo plantel, ya no alquilarse, hay muchas cosas. Yo apunto a que no, que cualquier profesor que apunte a ser director de plantel debería enfocarse muy bien y bastante en este tema Muchas financiero gracias, también. Eso Carlos. sería Muchas el gracias, Carlos. Es muy importante, y te agradezco mucho la participación, es muy importante, démonos cuenta, colegas, reflexionar, ¿verdad?, en esta pregunta, porque nos permite precisamente ver el beneficio que eso podría tener en cada uno de los intereses que tengamos. O sea, hablo de intereses, el interés como docente, ¿no? O el interés como de estudiante. También acá, como bien dice Carlos, también con sus puntos, el interés de las familias. Y es clave, y gracias Carlos también por comentarlo, porque sucede lo siguiente, hay instituciones educativas que dicen, no, no hay problema, nosotros hacemos la actividad, pero claro, ¿cómo se financian? Comienzan a pedir más dinero a las familias, piden, donación, bingo, sorteos, a cada rato, ¿no? Ahí están en todo momento solicitando, ¿no? Eh, ok, ¿no? ¿Hay alguna medición posterior en la cual recojan la información de la familia, si se sienten a gusto con ello? Si es algo que estaba planteado desde el inicio del año, durante el año se les va a pedir 15 rifas, 20 donaciones, bueno, estoy exagerando un poco, ¿no? Pero particularmente, entiendo que acá habrán colegas también, hemos pasado por alguna institución educativa donde su modo de financiarse es pedir colaboración, mientras hay otras experiencias educativas muy bonitas como la que comentaba Marianela, en donde se organizan las familias, se ponen de acuerdo con la administración, coordinan con los estudiantes, aprovechan el día, qué sé yo, de la bandera o el día de la patria para hacer una actividad, vender algún producto, y hacerse, digamos, de ese financiamiento que les permite, evidentemente, alcanzar ese objetivo. La gestión financiera también nos permite un poco evaluar de dónde nosotros o cómo nosotros hemos adquirido lo que hemos adquirido. Si eso compromete de buena manera a las familias, porque en el primer caso que los comentaba de direcciones que piden, claro, te dicen, sí, nosotros hacemos participar a las familias. Discúlpeme, pero conozco muchos padres de familia que te dicen, bueno, no sé qué sucede en el colegio, pero lo único que sé, después de toda una semana de trabajo, es que cada semana recibo un comunicado, una rifa, un bingo. O sea, hay familias, hay padres que tienen esa idea de que lo que más patrones hay es de una solicitud financiera, ¿no? Como modo de colaboración. Y como les digo, en contraste con otras instituciones que hacen actividades precisamente para hacerse de ese monto, de ese capital, etc. Pensemos la gestión financiera en varios sentidos, como en este, por ejemplo. Vengo a compartirles algunas informaciones también que nos hacen contextualizar en la importancia que va teniendo pensar en la educación financiera.
De hecho, esto lo pongo en pantalla como dato curioso. Bueno, más que curioso, es también un indicador, es un indicador de que precisamente se le está dando mayor interés, ¿no? En este caso, la educación financiera. Si no me equivoco, en octubre del año pasado, del 23, en el Estado peruano al menos, se aprobó una ley, tuvo que aparecer esta ley, mire, después de tantas décadas de situaciones educativas y planificaciones y currículo, se aprobó una ley que incorpora la educación financiera en el currículo escolar. Evidentemente, pues la norma busca fortalecer el desarrollo de capacidades y habilidades de todos los estudiantes, ¿no? Para el ámbito laboral. Esta ley, como aparece acá, la 31.900, que incorpora una educación financiera, incorpora una educación tributaria, incorpora una educación en contabilidad, en economía, en derechos del consumidor. En esta ley se explaya un poco, te da estas líneas de acción por donde hay que pensar esta educación financiera. Y eso se entiende que este año ya debe estar en el currículo nacional y ya deben dirigirse, ¿no? a los distintos públicos estudiantiles. Es algo muy bueno, es algo que también a nosotros nos permite ver que no solamente los cursos que siempre hemos establecido en nuestros programas son los que deben ahí renovarse, sino que también hay otros campos de estudio esenciales para el desarrollo de la persona. Podrían haber, y bueno, lo ha habido, ¿no? O sea, discusión, debate, ¿no? Oye, pero ¿qué tanto, no? ¿Para qué tanta ley si eso ya se hace en matemática? Eso los profesores de matemática pues lo deben abordar, ¿no? Porque ellos en sus problemas, en sus situaciones problemáticas deben plantear, o sea, y sí, gran esfuerzo también, y aplaudo, ¿no? A los profesores de matemática, realmente siempre los he admirado, pero también acá hay algo muy interesante, no solamente en el sentido numérico y estadístico, sino en el sentido del conjunto de habilidades de la gestión. Pensar en una gestión de riesgos, pensar en una planificación, obviamente que contemple cifras, que contemple números, que contemple beneficio, ganancia, intereses, porcentajes, ¿no? Es, creo yo, un ámbito muy interesante. Marianela, levantabas la mano, si hay algo para compartir, con mucho gusto. Sí, profesor. Yo estuve escuchando la vez pasada que estos cursos ya están dentro, pero están dentro con el curso de sociales. Pero lo que pasaba era que muchos profesores de sociales, digamos, no hacían estos cursos, sino solamente se restringían a hacer su curso de sociales, pero se estableció que ya deberían haber trabajado también con estas materias. Entonces, pero como ellos, digamos, no dominaban mucho, solamente se fueron por esto. Incluso la nueva ministra dijo que no van a poner, digamos, una hora aparte, sino que lo iban a hacer que lo de sociales trabajen como debe de ser. Bueno, hasta ese punto nomás escuché, no sé en qué quedaron. Muchas gracias Marianela por darnos este contexto, también por transmitirnos, ¿no? Porque esto también es una muestra de lo que se debe estar también conversando, cocinando, vamos a decir así, en varias instituciones. Todo tiene pros y contras. Las iniciativas, las ideas funcionan, sin embargo, en el proceso también siempre debemos darle ese ojo de la gestión de calidad, de mejorarlo, ¿no? No quiero decir, obviamente no me atrevo a decir que eso incorporarlo dentro de un curso, pues ya se cubrió. Hay quienes piensan que eso lo hacen solamente para cubrir el requisito, ¿no? Como después te cae el UGEL, después te cae la inspección, después te cae el ministerio. Claro, hay que cubrir el requisito y hay quienes critican eso, ¿no? Hay quienes lo ven precisamente como nos compartías. Está incluido, check, ¿no? Está dentro de un curso, así que eso de que se toca, se aborda, ¿no?
pero como nos comentas, ¿no? No necesariamente el docente muy capacitado en procesos históricos, sociales y demás, tal vez no necesariamente tiene las herramientas y los elementos para hablar, ¿no? de gestión financiera. ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado de nuestros exalumnos, profesor, cuánto nos hubiera gustado que nos enseñen cómo eran las broncas con la SUNAT, con esto de los impuestos? Yo vengo haciendo mis trabajos, ¿no? de manera personal y de pronto me aparece que tengo una deuda de tanto, ¿no? ¿En qué momento? ¿Por qué no me advirtieron, no? Hay muchas de estas situaciones, ¿no? Hay quienes también prefieren pensar o plantear esto como un módulo aparte, ¿no? Como algo que tenga precisamente un personal capacitado para poderlo implementar, dirigir, que sea significativo para el estudiante. Disculpen, ¿no? Todos los colegas, todos sabemos los pros y contras de nuestras instituciones y también debemos ser muy conscientes que a veces hacemos cosas en la institución, ¿eh? No hablo de manera personal, a veces se hacen cosas en la institución para cumplir ciertos requisitos y a veces no tanto con el corazón en que esto debe tener un significado para mis estudiantes, relevante, significativo para ellos, ¿no? A veces se hace porque el requisito, porque la evaluación, porque, bueno, la inspección, la auditoría, el UGEL otra vez. Entonces, es un elemento también bien delicado que hay que también pensarlo, tenerlo claro, tener una postura determinada, saber que cuando estamos participando en decisiones que tienen que ver con esto, qué es lo que nosotros estamos salvaguardando. Y en ese sentido, nunca debemos alejarnos de nuestra visión, de nuestro corazón como educadores, lo cual nos debe llevar a que el beneficiario de todo, la movida y gestiones y planes y cosas que hagamos, son los muchachos que nos toca y nos han confiado, los muchachos que nos tocan trabajar con ellos. Voy a seguir con la información por aquí. En la siguiente diapositiva, acuérdense todos que esta información la comparto. Vengo a compartirles también datos académicos, extraídos de tesis, de maestrías, de artículos pedagógicos, de revistas, bueno, de educación, o de artículos indexados y demás. Un horizonte sobre la gestión financiera desde este punto académico, conceptual, ¿no? La gestión financiera, nos dice las autoras Pedraja y Rodríguez en su publicación Dirección Estratégica y Gestión en Instituciones de Educación Superior, nos dicen que la gestión financiera en una institución académica está referida a las tareas esenciales de consecución de recursos y decisiones de inversión. Qué bien que lo diga. Así como también a la planificación y el control de los recursos financieros, como bien sabemos. Las expresiones, dice, más concretas de los resultados de la gestión financiera lo constituyen los indicadores de liquidez, la solvencia y los resultados operacionales. Estas expresiones, estos indicadores generales, ¿no? De liquidez, solvencia y resultados operacionales, los vamos a desarrollar también, los vamos a desarrollar más adelante porque tienen algunas particularidades. Esta información también es muy interesante, ¿no? Porque de manera general te muestra elementos de esta gestión financiera, como para destacar en tal caso palabras claves. Habla de tareas esenciales de consecución de recursos, de decisiones de inversión, ¿no? Si bien una institución educativa es una institución sin fines de lucro, como bien dice un autor por ahí que lo referiré posteriormente, tampoco son instituciones con fines de pérdida. Debemos también saber manejar el recurso con la intención, con el propósito de reinvertirlo, de obtener una ganancia para beneficio de la institución, evidentemente para beneficio del estudiante. Dice planificación y control de recursos financieros, ¿no? Entonces tenemos un panorama de lo que contempla la gestión financiera. No es solamente hablar del presupuesto, mi institución hace presupuesto, ya está.
Sí, pero no es solamente el elaborar el presupuesto anual, ¿no? Implican también otros ángulos. Por eso mi intención de ir abordando tal vez algunos aspectos o ángulos por ahí. ¿Qué dice la Ley General de Educación? En el caso del Estado peruano, hay normativas referidas a los recursos, y en este caso, en el artículo 36, solamente un fragmento, menciona que los equipos, los materiales y espacios educativos son recursos de diversa naturaleza que se utilizan en el proceso pedagógico, en los procesos pedagógicos, con el fin de que los estudiantes desarrollen de manera autónoma, reflexiva e interactiva sus aprendizajes. A mí me encanta esto porque en realidad todo esto de los recursos y demás lo orienta como que exclusivamente a los estudiantes, ¿no? Estos recursos deben ser, dice, pertinentes a los procesos pedagógicos, sobre la base de las intenciones de diseño curricular y la realidad afectiva, cognitiva, sociocultural, lingüística, de acuerdo con las características específicas de los estudiantes con discapacidad, talento y superdotación, y acorde evidentemente con el PI, el Proyecto Educativo Institucional. Los materiales incluyen los recursos digitales como libros electrónicos, aplicaciones multimedia, entre otros, ¿no? Es interesante también recalcar este marco, ¿no? Porque todo esto debería ser, una vez más, lo vuelvo a resaltar, en beneficio de nuestros estudiantes. Una buena gestión financiera es imprescindible. Hablar de una gestión financiera es una exigencia fundamental para la sustentabilidad de la institución y evidentemente para obtener resultados exitosos. Hay un artículo que, bueno, se los estoy también dejando en las últimas diapositivas con hipervínculo. Es un artículo que habla un poco de las dos variables de la gestión financiera y la calidad educativa, o en términos más criollos, ¿no? ¿Qué tanto influye el que se tenga más dinero en la calidad que ofrece esa institución? Porque aparentemente no hay mucha investigación, al menos en relacionar esas variables. Si alguien gusta de ahí, de un campo de investigación interesante, todavía medio virginal, es ese campo, ¿no? De cómo, en tal caso, el recurso económico, financiero, influye en la calidad educativa que ofrece esa organización educativa. Bueno, sabemos todos que las instituciones educativas, llámese institutos, llámese colegios, llámese orfanatos, nuestra organización educativa sí o sí debe trazar un plan estratégico, un plan de gestión para toda la organización, no solamente para el lado de la enseñanza, ¿no? Hay un plan estratégico, un plan general, el cual incluye una serie de tópicos que hemos comentado en alguno de los cursos anteriores, de los temas anteriores, perdón, solo por recordar algunos, ¿no? Así como hay que considerar, pues, la elección de una metodología, así como hay que considerar, pues, los aspectos pedagógicos o también los aspectos administrativos, como por ejemplo las estrategias de comunicación efectiva, también hay que considerar elementos que tienen que ver con la sustentabilidad económica, así que también como los objetivos de negocio. Disculpen si la palabra negocio tal vez a algunos les hace un ruido, ¿no? Porque acostumbramos, ¿no?, a tener presente que una organización educativa pues tiene ese sentido pues noble de servicio, ¿no?, a los demás, sin fines de lucro, pero bueno, es un modelo de negocio, funciona como una institución, como una empresa, tiene un organigrama, y evidentemente es necesario pensar en los recursos que tiene la institución para beneficio de la propia institución. Esos objetivos de negocio son necesarios definir cuáles son, identificar el posicionamiento, ¿no? También a través de la misión, visión, valores,
Es importante el punto porque orienta la forma de actuar de la empresa. Habla acá también de documentos de cargos, o sea, todos los cargos, impuestos, cuentas generales, salarios, todo eso debe estar bien documentado y eso debe ser muy entendido por el gestor, ¿no? De este lado del servicio educativo. Tener este costo total documentado, registrado, es fundamental para analizar la rentabilidad de la organización educativa y cuánto cuesta mantener una institución educativa en funcionamiento. Si lo podemos analizar, si tenemos la información, entonces lo podemos mejorar. Hasta, bueno, prefiero no mencionar nombres y demás, pero hay instituciones que tal vez estos aspectos no lo tienen muy implementado, o sea, funciona, sin embargo, no es del todo aprovechado como podría serlo si hubiese una mejor planificación y organización financiera. Hablamos también en esta planificación estratégica de definición de prioridades. O sea, es el paso previo al presupuesto. Hay que definir cuáles son las prioridades del servicio que estamos ofreciendo. Esas prioridades se convierten en actividades y esas actividades tienen un costo, ya sea una capacitación, ya sea un proyecto, ya sea lo que se tenga planteado en ese proyecto, pero hay que definir las prioridades. Es importante definirlas no solo porque son puntos prioritarios para la institución, sino para saber cómo se deben realizar, en tal caso también, ciertas inversiones a medida que se desarrolla la institución, ¿no? A lo largo del año. ¿Por qué hablo de inversiones, no? Vamos a también profundizar un poco en ese aspecto, que es necesario también llevárnoslo, al menos como inquietud, y trasladarlo a nuestras instituciones educativas, pero permítanme desarrollarlo posteriormente. Bueno, en fin, en esta planificación estratégica debe haber este sustento económico, debe plantearse, solo como para adelantar alguna idea, ¿no? Hace algunos temas, cuando se hablaba de la calidad, cuando viene la certificadora a hacerte la auditoría externa, evidentemente te evalúa distintos aspectos, ¿no? de la institución en su gestión, pero hay un requisito en la norma, en la ISO 21001, que habla sobre control de cambios en los servicios y en el producto y en el servicio, bueno, educativos, evidentemente. ¿Y a qué se refería esto, no? Hay muchas instituciones que funcionan como deben funcionar, pero desde el punto de vista de la gestión financiera podrían ser más provechosas. Es decir, en tales instituciones tal vez no se realizan ciertas actividades o no pueden abrir un programa más o tal vez no pueden diversificar este grupo, ya sea, ¿no? Por el motivo económico que haya. Pero frente a la auditoría, uno también cae en la cuenta que ese local, por ejemplo, está vacío en la tarde, o sea, solo funciona ese local de 8 a 1. Y en la tarde, no, es que ya nadie se queda y lo dejamos cerrado, ¿no? Oye, pero tienen un campo deportivo y si alguien quisiera alquilar el campo deportivo, sí nos han pedido, pero es que como no hay nadie y el director pues ya está en su casa, y, bueno, o sea, no es horario de trabajo, ¿no? Pensar, por ejemplo, en estos aspectos es pensar también en una gestión financiera. Tú tienes un local, ese local tiene un auditorio, tiene campos deportivos, tiene aulas. Eso también es parte de la gestión financiera, rentar, alquilar, ¿no? O sea, tienes un capital que puedes mover para beneficio de la institución. Con eso, evidentemente, se podría implementar lo que se requiera implementar. Pensar en esta sustentabilidad económica tiene que ir por ese lado, ¿no? Hay bastantes centros que, bueno, no se quedan paralizados, ¿no? Todo el fin de semana o las tardes, o cuando podría tener otro movimiento financiero. Hay que saber también desarrollar esa mirada, en tal caso, ¿no? De inversión.
Beneficios que tiene una buena gestión financiera. Al inicio, algunos colegas nos compartían sus experiencias. En realidad es una lista interminable o indefinida, porque depende mucho de las necesidades específicas de la organización. Pero al menos por reunir algunas ideas generales que nos puede permitir una buena gestión financiera, pagos a tiempo, por ejemplo. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido la inquietud porque no nos pagaron el día que nos tenían que pagar? Pero también hay desafíos que ya los veremos posteriormente, porque la administración, la parte financiera, también tiene que enfrentarse a la morosidad, por ejemplo, de pagos, ¿no? Entonces, frente a eso, uno se queda pensando, o sea, solamente depende si pagaron la pensión o no. Por eso la necesidad de hablar de otras fuentes de financiamiento de la institución. Es un bien capital. Tiene que manejarse y gestionarse en función y en beneficio de la institución. Esa tiene que ser la idea con la que todos nos tenemos que ir ahora, ¿no? Bueno, mejora la gestión de recursos. Se cumplen las obligaciones financieras. En este sentido, hablo pues de los pagos, evidentemente que la institución también debe rendir, ya sea en impuestos, ya sea en luz, en agua, en fin, ¿no? El beneficio de la estrategia de cobranza, con tasas de deuda estudiantil reducidas, capacidad para nuevas y mejores inversiones, expansión en tal caso del servicio, cómo podemos también expandir el servicio, empleados más satisfechos. Realmente, a pesar que siempre hay cierto fantasmita de no muestres, ¿no? Mucho interés que por el dinero, que se va a ver mal, etcétera. Bueno, la realidad es que con un buen reconocimiento remunerado y demás, el empleado queda más satisfecho. Y no solamente pues queda satisfecho y que se vaya feliz porque, ¿no? Uno quiere hacer de bueno. Si lo vemos como gestión financiera, eso es muy inteligente porque un empleado más satisfecho es un empleado también más productivo. Un pequeño contraste tal vez de realidades, ¿no? He tenido la oportunidad también de trabajar en distintas organizaciones. En algunas organizaciones educativas te dicen, ¿no? ¿Y cuáles son sus expectativas económicas? Bueno, uno quiere ser honesto y dice sus expectativas económicas, ¿no? Y ya te hacen la boca chueca, ¿no? Bueno, no podemos pagar eso, lo que podemos pagar, podemos conversar, puede ser esto, y de acá a 6 meses, y ya empiezan algunas promesas verbales por ahí, pero bueno, ya te dijeron que no te pueden pagar lo que tú requieres, ¿no? O algunas sí están interesados en tu perfil y llegan a un acuerdo y se da. Hasta que en alguna otra ocasión llegué y pasé por alguna institución que no te preguntaban sus expectativas económicas, ¿no? O sea, no te dicen cuánto quieres ganar, cuánto estás dispuesto, ¿no? Por cuánto estás dispuesto a comprometerte con la institución, sino que hablé con el director y el director, bueno, me mostró ahí unas diapositivas y entre la información general de la institución me dijo, bueno, aquí tenemos políticas remunerativas. Y en nuestras políticas remunerativas, todo docente que entre a esta institución en su primer año, su primera vez, entra con este sueldo, ¿no? En bruto y tal, y los porcentajes, esto es así. Por política remunerativa, cada año hay un porcentaje que se aumenta a tu básico. Además que desde el segundo año accedes también a otros beneficios que obviamente sus políticas remunerativas no era solo dinero, era también beneficios que como trabajador obtenías a lo largo del tiempo, ¿no? Como por ejemplo, cada 3 años había un sueldo más que se agregaba a tus 14 sueldos. Bueno, a tus 12 sueldos con tus gratificaciones, pero por política remunerativa, cada 3 años, era como que cada 3 años había un sueldo 15, ¿no? Hay cosas así que obviamente al trabajador lo llevan a comprometerse, le llevan a estar tranquilos con ello. ¿Cómo no?
Otra institución educativa a mí me llamó mucho la atención, que en contraste con lo habitual que, por ejemplo, en las vacaciones, ¿no? Llegas hasta diciembre, te pagan diciembre, y bueno, en todo diciembre los gastos en diciembre son tremendos, pues, ¿no? Hablando de economía familiar. Y bueno, enero, vacaciones, pero como que uno está un poquito ajustado durante enero. Pero y el pago de vacaciones, bueno, te lo pagan a finales de enero. Hay instituciones que por políticas remunerativas te dicen, la ley te dice que hay que pagarles las vacaciones, entonces esto no te lo vamos a pagar a finales de enero, te lo pagamos a inicios de enero, ¿no? Para que obviamente puedas tener un plus más durante tu mes de enero, que es tu mes donde tal vez quieras hacer pues gastos y demás. Hay políticas, ¿no? Remunerativas para tener empleados más satisfechos. Si acá hay administrativos, directivos que tienen decisiones, ¿no? Sobre ello, considérenlo mucho, tener empleados más satisfechos, según las experiencias también empresariales y todo lo demás, te lleva a tener trabajadores mucho más comprometidos, mucho más productivos. Bueno, vi que alguien, me parece, levantó la mano o bajaron la mano. Continúo. Evidentemente también generas una confianza con la cartera de clientes que manejas, en este caso las familias. Las familias siempre va a ser pues también nuestra referencia, porque al fin de cuentas son las familias quienes hablan con otras familias y recomiendan tu organización educativa. Si esas familias están insatisfechas entre varios sentidos, también con la gestión financiera de la institución, bueno, esas inconformidades también se transmiten de boca en boca. No convienen a las organizaciones eso. Bien, una pequeña cita que tiene ahí un desglose interesante, ¿no? Dice, los principales resultados de la gestión financiera se expresan en aspectos tales como liquidez, solvencia y resultados operacionales. Esto lo dice Rosillón en el análisis financiero, una herramienta clave para una gestión financiera eficiente. Dice, en cámara lenta, ¿no? Los principales resultados de la gestión financiera se expresan, se observan, se evidencian, vamos a atrevernos a decirlo, ¿no? En tres aspectos, dice, liquidez, solvencia y resultados operacionales. O sea, si hay una buena gestión financiera, entonces lo puedes evidenciar en si tu institución tiene liquidez, solvencia y resultados operacionales. ¿Qué quiere decir liquidez? O sea, se refiere a la capacidad de las organizaciones para hacer frente a sus compromisos u obligaciones a corto plazo. Y su forma de medición más inmediata es a través, pues, del fondo de maniobra, ¿no? Hay muchos pagos, costos, en fin, que se necesitan mover de manera inmediata. La liquidez es lo que te lo permite. A diferencia de la solvencia, que se refiere a la capacidad que tiene la misma organización, pero para hacer frente a sus compromisos a largo plazo, como por ejemplo deudas de las instituciones, una deuda total o el patrimonio, ¿no? O este patrimonio con respecto al activo total de la organización. En cuanto al resultado operacional, se refiere a dar cuenta de la capacidad de la organización para generar excedentes en un determinado periodo económico. En fin, son aspectos, son también, me atrevo a decir, tal vez un poco indicadores muy generales de cómo podríamos nosotros apreciar si nuestra institución tiene una gestión financiera adecuada, ¿no? Lo podemos ver en ello, ¿no? En su liquidez, en su solvencia. Si no hay liquidez, si no hay solvencia, si no hay estos resultados operacionales, entonces pues algo no está saliendo ni manejándose bien en esa gestión financiera. Bien, también hay desafíos porque pensar en qué bonito sería si tuviésemos estos recursos, qué bonito es, pero también hay desafíos y los desafíos también son duros, tienen su peso. Hay muchos desafíos en la gestión financiera de una institución educativa. Uno de los principales desafíos
como lo mencioné hace un momento, es la morosidad escolar. Incluso si el estudiante no paga las cuotas mensuales, no puede ser removido de las clases y la baja a veces solo puede ocurrir al final del periodo escolar. Hay muchos motivos también, ¿no? Para pensar, ¿no? ¿Por qué un estudiante deja de pagar la cuota mensual? Porque también hay desempleo, también hay problemas personales, también hay olvidos o falta de organización, ¿no? De las familias para pagar la cuota. Entonces, la organización educativa debe tener buenas estrategias para enfrentar, para anticiparse a la morosidad estudiantil. No puedes salir con tu tutor que está en la primera línea de batalla y decirle a final de mes, mira, no te podemos pagar porque no han pagado las pensiones. Una buena gestión financiera tendría eso dentro de su gestión de riesgo también, ¿no? Bueno, otro punto de atención es el absentismo escolar. O sea, cuando el estudiante deja de asistir a clases, simplemente pues se van antes de que termine pues el periodo escolar. Eso también afecta pues a la gestión financiera, ya que la escuela ya no cuenta con ese recurso. Además, pues hay otros aspectos, ¿no? Acá hay otros, como por ejemplo el pago de empleados, que generalmente en las instituciones, bueno, puede variar mucho, pero en promedio puede representar el 60%, ¿no? De toda la inversión escolar, 60, 70%. Si hay alguien encargado acá de estos aspectos financieros, compártenos sus experiencias, pero el pago a empleados, pues es un porcentaje mayoritario, ¿no? De la inversión, del flujo mensual, ¿no? Que se da en una institución. Esto de la gestión de cuentas por pagar y cuentas por cobrar, o sea, hay una separación que es necesario hacerlo, porque de no hacerlos se pueden desorganizar no solamente documentación, ¿no? Sino que también impacta en los resultados financieros. Hay una organización de datos en el sistema utilizado, lo puede dificultar, ¿no? Si uno no tiene, digamos, en regla, pues estas cuentas por pagar y cuentas por cobrar. Otro de los desafíos, pues, son las nuevas fuentes de financiamiento, a las que hacía mención hace algunas diapositivas. Sí es necesario pensar en nuevas fuentes de financiamiento para la institución. No tiene nada de malo. Pensemos en nuestra organización también como un negocio. Y obviamente con esas ganancias poderlas reinvertir en nuestra institución. Nos va a dar mayor prestigio, podemos invertir en publicidad para la misma organización educativa, podemos abrir un aula más, podemos renovar los cañones multimedia, pero sí es necesario tener que pensar en nuevas fuentes de financiamiento. ¿O es que no lo hay? ¿No? Es que siempre se llega al año, al mes, con el solcito exacto, no hay para nada más, ¿no? Creo que no. Habría que también considerar, ¿no? Políticas de bonificación, de reconocimiento, ¿no? A los trabajadores en general. Hay también el desafío de la digitalización financiera, que dentro de algunas diapositivas también les voy a brindar algunas herramientas que son tendencia en la actualidad. Bien, en este texto de Fundamentos de Administración Financiera de Van Horn nos dice que una de las tareas asociadas a la gestión financiera es la consecución de recursos, que se refiere a las decisiones de empleo de las fuentes internas que poseen las organizaciones, tales como la reinversión de utilidades, incremento del patrimonio por aumento de capital, depreciaciones, amortizaciones, venta de activos, junto a las decisiones de empleo de las fuentes externas disponibles, tales como créditos, ya sean de proveedores, de otras instituciones financieras, endeudamientos controlados, ¿no? No podemos depender solamente de las pensiones de nuestros estudiantes. Hay, como dice acá este autor, por eso lo cito, no soy yo el quien lo dice,
hay especialistas en este rubro financiero que sugieren esto a cualquier empresa, a cualquier institución que debe manejar recursos y una administración financiera. Criterios para mejorar la gestión financiera. Hay criterios que debemos considerar para esta gestión financiera, como podemos apreciar en pantalla. Una buena planificación estratégica, como se mencionaba anteriormente, optimización del flujo de caja, comprender el costo por estudiante y carrera, analizar la demanda de cursos y clases, calcular la relación entre gastos e ingresos por carrera o por programa, invertir en innovación, la digitalidad financiera. Pensemos mucho en estas tecnologías financieras, cada vez hay cantidad y diversidad de plataformas que te facilitan y economizan el trabajo. Bien, disculpen. Les comparto también, existe una guía para la gestión escolar, en este caso, bueno, del Ministerio de Educación peruana. Acá estoy poniendo un fragmento, es de la gestión escolar en general, sin embargo, pues también tiene una parte interesante relacionada a la gestión de recursos, ¿no? Y según el reglamento de gestión de recursos para instituciones educativas, están autorizadas a captar ingresos propios. Entonces, un motivo más para decirles, pensemos en nuestra institución también en ese sentido, ¿no? Hay una resolución la cual autoriza a captar ingresos propios, ¿no? Para la institución, incluso pública, ¿no? Porque esta resolución es para instituciones públicas. Evidentemente, dentro de ciertos marcos, ¿no? Recursos propios generados por la organización educativa. Por ejemplo, arrendamiento a plazo fijo de terrenos, ambientes, equipos, espacios disponibles que no sean necesarios para la prestación del servicio educativo. Donaciones de personas naturales o jurídicas. Ingreso proveniente de actividades productivas y empresariales. Podría agregarse acá también alianzas estratégicas, ¿no? A veces se comparten programas o actividades con otras instituciones. Las utilidades generadas por los conceptos descritos se destinarán, dice esta resolución, exclusivamente para el mantenimiento y modernización del equipamiento e infraestructura de la organización educativa. Naturalmente, estas decisiones son adoptadas en las organizaciones educativas, pero además de ello, la gestión económica y financiera, la demanda de la consecución de recursos gubernamentales por diferentes vías, así como también la consecución de donaciones. O sea, en otras palabras, en el marco de la educación, la consecución de recursos no es solo una tarea de decisiones acerca de fuentes de financiamiento, sino que también de gestión para captar recursos, fundamentalmente por la vía de proyectos. Algunas herramientas para la gestión financiera. Acá solamente los estoy mencionando como pequeños títulos. Voy a tratar de dar algún alcance de lo que implican algunas de estas herramientas. Evidentemente no son todas. Es una muestra de que existen herramientas precisamente para optimizar la gestión financiera. Una de ellas es el estado de flujos de efectivo, o sea, método clave de la gestión financiera que permite controlar las entradas y las salidas de efectivo. Registra, ¿no?, cada ingreso y gasto pendiente en su fecha prevista y demás. Hay también el balance de situación. Es el resultado de la gestión contable.
¿ok? Que resume la situación estructural en un momento concreto, tanto del activo como del pasivo. O sea, el activo, o sea, las fuentes de riqueza, como del pasivo, ¿no? Las obligaciones y deudas. Existe también esto de la cuenta de pérdidas y ganancias. O sea, el resultado principal de la contabilidad. Podemos sacarle mucho partido analizando el porcentaje de cada partida sobre el total y comparándolo con otros ejercicios, con otras aplicaciones. Contabilidad de costes ofrece distintas herramientas para controlar todo tipo de gasto del negocio. Sabremos en qué gastamos el dinero y cómo evolucionan esos costos. O sea, permite establecer precios y márgenes de venta más competitivos, ¿no? Ayuda a establecer un punto de equilibrio, entre otras cosas. Está el coste de la financiación. En este sentido, al financiarse, resulta primordial calcular todo el impacto de la carga financiera, intereses, comisiones y cualquier pues, tipo de gasto adicional. Los gastos financieros deben ser asumibles sin problemas, deben ser controlados. Lo óptimo aquí es diversificar y buscar alternativas de financiamiento, de financiación adecuadas, eficientes y demás. Diversificarlas, ¿no? Buscar alternativas. Está también la herramienta del apalancamiento, utilizado también en otros modelos de negocio, ¿no? Sin embargo, acá la pregunta, ¿no? Que siempre es necesario tener que responderse, ¿no? ¿Conviene endeudarse sin ser imprescindible? ¿Es necesario tener que endeudarse? Puede ser factible cuando la rentabilidad que nos ofrece ese dinero supera, ¿no? La rentabilidad de los recursos actuales. Aquí el endeudamiento actuaría como palanca para potenciar la actividad, manteniendo pues un riesgo, como dijimos anteriormente, controlado. Esto del fondo de maniobra, que por ahí también lo dije rápidamente, ¿no? Se puede definir como el capital disponible. Es el capital disponible, el fondo de maniobra. ¿Se acuerdan? Para la liquidez. Es el capital disponible si hubiese que pagar de inmediato todas nuestras deudas a corto plazo. Solo para subrayar la idea, ¿no? Si esto es positivo, si esto es así, entonces es una buena señal de que la organización tiene solvencia. Indicadores financieros. Actualmente, justo en este momento, si ustedes buscan diplomados, especializaciones en la UNI, hay una especialización en la elaboración de indicadores financieros. Es increíble también todo el universo que eso contiene, ¿no? Yo no soy economista, ¿no? Manejo tal vez ideas generales al respecto para poderme ubicar, pero es necesario recurrir a especialistas que evidentemente tienen este recorrido y las herramientas desarrolladas y adecuadas para el tipo de institución, de negocio que se implemente. Estos indicadores financieros se calculan por medio de cocientes sencillos. Ofrecen información, ¿no? Sobre la evolución de elementos fundamentales. Son buenos aliados para descubrir también fortalezas y debilidades. Nosotros somos educadores, el tema de indicadores de evaluación los manejamos, sabemos para qué nos sirven los indicadores, porque si lo podemos medir, entonces lo podemos mejorar. Ese es un poco el fundamento de fondo, ¿no? Evidentemente, una vez más, evaluación de inversiones. Nosotros podemos aprovechar cuando termine el año o se genera el nuevo año académico, donde se tienen que hacer planificaciones, ya sean las estratégicas, ya sean las curriculares, ya sean las administrativas. Hagamos una evaluación, antes de empezarlo, ¿no? Hagamos una evaluación en ese aspecto al año anterior, para ver también cómo este año podemos mejorar, en tal caso, inversiones que podemos hacer desde nuestras áreas, o desde la institución, o desde el proyecto, o desde el programa. Bueno, existen, ya con esto voy también finalizando,
disculpe más bien, ¿no? Si puede ser un poco cargado, ¿no? O tedioso, ¿no? La cantidad de información y eso que como siempre a veces recurrimos a la imagen y eso que uno solamente está mostrando la punta del iceberg, ¿no? Esto evidentemente tiene pues una variedad de contenido técnico y especializado. Yo les comparto esta información para hacerla conocer. Sin embargo, nosotros una vez más podemos profundizar en cada una de ellas. Les voy a comentar un poco de qué se habla, ¿no? Cuando se refieren a tecnologías, a las últimas tendencias, ¿no? Para la gestión financiera. Hay mucho al respecto. Una vez más, no es lo que solamente estoy mostrando acá. Uno de ellos tiene que ver sí o sí con la inteligencia artificial. El año pasado nomás explotó la palomita, ¿no? La canchita, el popcorn de la inteligencia artificial. No sé cómo lo vean ustedes, hay todavía debate al respecto, me imagino lo seguirá viendo, cada quien tiene pues sus perspectivas, no sé si es un apoyo o no lo es, pero en otros sectores, como es el sector financiero, están viendo la inteligencia artificial como un aliado estratégico, hasta se está volviendo casi vital, ¿no? Para la economía de los procesos, para la automatización de procesos, entre otras cosas, ¿no? La inteligencia artificial cubre múltiples aspectos de un negocio. La inteligencia artificial ayuda también al sector financiero a administrar riesgos, detecta fraudes, por ejemplo, identifica patrones. Sumado a esto, también ayuda a los consumidores a personalizar productos, servicios financieros, realizar análisis de presupuesto, obtener consejos de ahorro, obtener la mejor de las experiencias de pago también digital y banca móvil, ¿no? Tienes como una asesoría de un economista en una inteligencia artificial. Cuando hablamos de inteligencia artificial, no me quiero referir solamente a lo que tal vez es la idea aceptada por todos, ¿no? La que es el famoso chat, el chat GPT, que le preguntas algo y te dice, ¿no? Existe variedad de inteligencias artificiales, muchos de ustedes lo saben. Hay inteligencias artificiales específicamente para crear imágenes. Existen inteligencias artificiales específicamente para recrear una voz, los procesos de voz natural. Hay inteligencias artificiales específicamente para crear textos, ¿no? Existe una variedad de herramientas con estas inteligencias artificiales. También nos podemos ayudar de ellas en el caso de que necesitemos plantear un temario, una evaluación que nos asesore, ¿no? Que nos dé ideas para una sesión de aprendizaje. Muchas cosas. Entre ellas hay también inteligencia artificial para dinamizar y reducir, digamos, la cantidad de movimientos para ciertas gestiones que tiene, digamos, la administración de recursos, la administración financiera. Hay también esto de los chats conversacionales, que tuvo una época en la que como que no tuvo mucho impacto, ¿no? Porque no ofrecía experiencias, en tal caso, muy humanas, ¿no? Sin embargo, con todos estos avances tecnológicos y es más, ¿no? Con el impulso de la inteligencia artificial ha ganado, ¿no? Mucho terreno. Se dice mucho por analistas que, bueno, predicen, ¿no? Los respaldos por la inteligencia artificial manejan aproximadamente, dicen, el 85% de total de las interacciones de las empresas. Se está utilizando esta inteligencia artificial con chatbots conversacionales para brindar experiencias humanizadas a los clientes.
estas inteligencias artificiales no solamente pues te responden, ¿no? Sino que también aprenden, crecen a partir de la base de datos existentes y de las interacciones en curso para brindar respuestas personalizadas, ¿no? A tus inquietudes, a tus intereses. Aplicar esto a nuestro ámbito educativo es también un terreno en el que se puede explorar bastante. ¿Cómo nosotros podríamos utilizar la inteligencia artificial en nuestros sistemas administrativos, en nuestros sistemas financieros, ¿no? Además del lado pedagógico, ¿no? Existe también las herramientas de analítica de datos, ¿no? De hecho, existen cursos, algunos de ellos gratuitos, algunos de ellos creo que es de Google, ¿no? De Google Analytics, que te permiten desarrollar las estrategias y las herramientas para analizar datos. ¿Y para qué quiero analizar datos, no? Porque los datos son el activo más valioso, ¿no? También de las industrias, desempeñan un papel fundamental en todo servicio, en todo producto, en todo negocio. Y cuando se mapean con tecnologías como el análisis de datos, es seguro que va a brindar también un valor comercial. O sea, en otras palabras, permite que las empresas procesen con éxito la información, pues, de todo el flujo que se da, ¿no? De todo el flujo laboral de la organización. Obtenga información comercial, procesable, ¿no? ¿Y para qué quiero esta información? Porque esto, evidentemente, me va a ayudar a tomar mejores decisiones, ¿no? Basados en números, en estadísticas, en datos y demás, que obviamente nos va a beneficiar para el desarrollo de nuestros servicios y productos. Existe también tecnologías para la automatización de tareas repetitivas, como podrían ser, por ejemplo, ¿qué se podría automatizar en los procesos administrativos? Por ejemplo, sacar citas con los directivos, sacar citas con los docentes, la administración de las citas. Hay bastantes plataformas y software que te permiten digitalizar eso, ¿no? Hay una computación en la nube también por otro lado, y también ahí va de la mano con lo que tiene que ser, en tal caso, el paso de la información a lo digital, con la intención también de dejar el papel. Muchas de nuestras instituciones educativas están muy de acuerdo, evidentemente, con el cuidado del medio ambiente, pero no parece un poco inconsistente, incoherente, que sigamos promoviendo, ¿no?, el cuidado del medio ambiente cuando tenemos que semanalmente estar entregando fajos y fajos y fajos y fajos de papeles. Hay una computación en la nube, hay capacidades ilimitadas, hay mucho sistema de gestión o documentación de procedimientos en muchas instituciones que ya están digitalizadas. La planificación de clase, el plan, el presupuesto, en fin, documentos compartidos, pero hay un repositorio digital. Hay también, evidentemente, un provecho si hablamos de gestión financiera. El tema de la firma electrónica, sabemos que existe y demás, pero también está muy de acuerdo con la idea que acaba de compartir, ¿no? Pretende eliminar el papeleo, migrando pues todos los documentos al digital y tener una experiencia más ágil, más sencilla. Solo en ese criterio, pues podemos comprobar así fácilmente, pues que esa tecnología agiliza, ayuda. Tecnologías y herramientas como esa nos va a permitir también optimizar, ¿no?, nuestros procedimientos. Bueno, les dejo un material de apoyo, les dejo un material, un artículo sobre gestión financiera en organizaciones educativas, lo comenté al inicio, la relación entre la gestión financiera y la calidad en las instituciones de educación superior. A veces hay cierto tabú, ¿no?, de tener que hablar de eso porque, ¿qué quiere decir? Que si la institución tiene menos plata, entonces son peores, y las que tienen más plata son mejores. Bueno, es necesario hacer un análisis objetivo de ello. En este artículo lo hacen. Aprovecho también para dar una información extra.
por si acaso, el material está acá mismo. O sea, estos títulos subrayados son hipervínculos, que si yo les doy clic, me va a reenviar a ese documento. En tal caso no te envíe, te redireccione a ese documento, me lo hace saber para actualizarlo y demás. Te dejo también otro documento, que es una tesis de maestría, muy interesante, es el análisis de la gestión de recursos financieros en instituciones educativas de jornada escolar completa. Y tal vez acá hay un artículo web que les podría parecer interesante a algunos, es sobre tecnologías para el sector financiero. Tal vez algo un poco más detallado de lo que comenté hace unos momentos, ¿no? De estas tecnologías que ayudan, facilitan, economizan, ¿no? Los procedimientos administrativos y financieros que hay. Ya utilizado incluso, ¿no? Por muchas empresas, bancos, entidades que requieren una credibilidad y una fiabilidad, pues, 100% de sus movimientos financieros. No tengamos miedo, ¿no? A la implementación de esa tecnología en nuestra administración. Bueno, muy bien, docentes, les dejo nomás con esta última frase de José Luis Sampedro, que es un economista español. Nos dice, hay dos clases de economistas, los que quieren hacer más ricos a los ricos y los que queremos hacer menos pobres a los pobres. Muy bien, les dejo el